Señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, ¿por qué se va? Pues, Gustavo, la semana pasada tuvimos una larga reunión con el señor presidente de la República. Después del Consejo de Ministros hicimos un balance de la situación política del comienzo del año, de lo sucedido en el Consejo de Ministros del martes. Desde hace ya un tiempo veníamos hablando desde el término de la legislatura pasada de la necesidad de hacer unos ajustes en el gabinete, de ampliar la representación política de distintos partidos que acompañan al gobierno en el Congreso. Esas decisiones estaban por tomarse antes del Consejo de Ministros del martes. Y finalmente yo le expresé al señor presidente que me parecía que era el momento, obviamente sin tomar decisiones apresuradas, sin dejar las tareas pendientes por concluir, pero que había tomado una decisión personal que desde un principio se había planteado que sería por esta época del año. Seguramente se anticipó con el Consejo de Ministros del martes, de dejar el gobierno, de poder participar abiertamente en el debate político en Colombia, impulsar las ideas que he venido defendiendo desde antes de entrar al gobierno, durante el gobierno, ahora por fuera del gobierno. Comparto con el gobierno el espíritu liberal y reformista que ha tenido. Hay que seguir defendiendo unas ideas, unos tesis, aún en medio de las dificultades, y considero que es mucho más apropiado hacerlo, obviamente, por fuera del gobierno. Ahora, este comienzo de año, Gustavo, reflexionaba yo el fin de semana, ha sido bien intenso el mes de enero, y se han desatado unas crisis al tiempo que hay que reconocer que se tienen que enfrentar también institucionalmente. Y uno puede contribuir a resolver esas crisis pensando en el país más allá de la coyuntura, no solamente dentro del gobierno, sino también en su condición de dirigente político por fuera del gobierno. Aquí en el mes de enero se ha presentado en primer lugar la crisis de seguridad en el Catatumbo por cuenta de la decisión del Ejército de Liberación Nacional de declararle la guerra al Estado y a la sociedad colombiana y de botar al fondo del mar, a la caneca de la basura, las posibilidades de paz con el Estado colombiano. Después la crisis en las relaciones internacionales con el principal socio y aliado estratégico de Colombia, con Estados Unidos, que requiere también un trabajo para afrontar en un mundo muy distinto hoy, en el nuevo gobierno norteamericano, unas relaciones bilaterales que van a ser complejas y difíciles, no solamente en el caso de Colombia, lo estamos viendo con México, con Canadá, con la Unión Europea, en el caso pues, de las relaciones con el gobierno del presidente Trump. Y finalmente, esta crisis política que hay que reconocer que se presenta el martes, que detonó en enfrentamientos internos del gobierno, en un clima en el cual, pues, con esos enfrentamientos internos es muy difícil avanzar en la definición de políticas y en la adopción de políticas de beneficio de los colombianos. Yo creo que en ese episodio del martes, se cometieron equivocaciones, la equivocación de cambiar la agenda que estaba prevista del Consejo de Ministros para evaluar un nuevo paquete de decretos de conmoción interior, la equivocación de transmitir el Consejo de Ministros por televisión sin una suficiente preparación, la equivocación incluso de encadenar toda la señal de televisión en Colombia
por un tiempo demasiado prolongado, decisiones que creo que han generado esta situación que debe comenzar a resolverse, que desde el día siguiente le plantea al señor presidente de la República y a los compañeros del gabinete la necesidad de dejar en libertad al presidente para que tomara las decisiones de reconfigurar el gobierno, porque lo que no podía pasar y no puede pasar es que el presidente en vivo y en directo frente a los colombianos plantee todas sus críticas y sus inquietudes frente a la gestión de muchos de los integrantes del gabinete y que el gobierno siga como si nada. Eso realmente no tenía ningún sentido, por eso yo celebro que ayer el presidente haya dado el paso y que quede el presidente en libertad. En el caso mío, obviamente, la decisión es personal, no es protocolaria, y acordamos con el presidente el pasado jueves que eh, tenía el viaje este que emprendió ayer a Dubái, que al regreso acordaríamos pues el momento para hacer el cambio en el Ministerio del Interior. Señor ministro, muchos de los colaboradores del presidente, entre ellos la ministra Mohamed, han dicho que se van por Armando Benedetti. Esa también fue una parte argumental importante para su decisión de decirle el jueves pasado al presidente que se iba. ¿Pesó Benedetti? Pues yo creo sinceramente, Gustavo, que reducir estas tres crisis que he hablado, la necesidad de afrontar, de insistir en que el país tiene que superar estas coyunturas, usted lo decía al comienzo, estos juegos pirotécnicos permanentes, y enfrentar unos desafíos que tenemos hacia el futuro en materia institucional, en materia de política exterior, en materia de seguridad, en materia económica y social, simplemente a la figura de una persona y a los equívocos que se presentan con el famoso tema de si es el jefe de gabinete, si es jefe de los ministros o no es jefe, o cuáles son sus funciones, o las dificultades que pueda tener Armando Benedetti. Me parece que es quedarnos muy cortos en eso. Yo respeto, obviamente, profundamente la decisión de cada uno de los funcionarios, del ministro. Se lo dije al presidente, las decisiones que él toma de cuál es su equipo cercano de gobierno, yo creo que son decisiones propias de él, de su fuero íntimo, que tiene todo el derecho a hacerlas. Los ministros también que no las compartes tienen todo el derecho, pero la reflexión que yo estoy haciendo es mucho más de fondo. Ministro, pero ¿por qué la insistencia del presidente en Benedetti? Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Armando Benedetti dentro del gobierno que el presidente prefiera tenerlo a su lado, incluso por encima de tantos ministros técnicos y buenos que estaban a su lado? Bueno, no tengo ni idea, Diana Saray, eso es una buena pregunta para el señor presidente. Como le digo, yo quiero mirar más adelante. A veces los colombianos nos concentramos mucho en la coyuntura, en el escándalo del momento, en la controversia del momento. Creo que el país está viviendo momentos importantes, momentos intensos, que también hay que poner en sus justas dimensiones. Lo decía ayer en una entrevista al diario El Espectador. Colombia ha vivido en las últimas décadas, en lo que yo conozco y en el desarrollo de mi ejercicio político, crisis institucionales muy profundas, la crisis del narcoterrorismo de los 90, la de la parapolítica y el paramilitarismo, polarizaciones muy complejas durante el gobierno del presidente Santos frente al tema de la paz, y hemos logrado irlas superando en medio de las dificultades. Por eso yo digo que más allá de esta coyuntura hay que mirar no solamente lo que queda de este gobierno, un año y medio, para consolidar el legado del gobierno, que creo que puede ser un legado importante del primer gobierno de izquierda democrática del país. A veces las hojas de los árboles o las ramas de los árboles no nos dejan ver el bosque. Para Colombia ha sido y es importante la llegada de un primer gobierno de izquierda democrática, el acceso de esos ministros y de esos líderes que ustedes han mencionado al ejercicio
del poder en Colombia, ministras como Susana Muhammad, ministras como María Constanza García, que acaba de dejar el Ministerio de Transporte, ministras como Marta Carvajalino, por citar solo algunas. Puedo ser injusto en olvidar nombres de dirigentes y de figuras que llegaron para quedarse en el escenario público colombiano, que tienen mucho para contribuir al país hacia adelante, más allá de esta coyuntura, más allá del balance bueno, regular o malo de las decisiones que se tomen, que la tienen todos los gobiernos. En Colombia se ha profundizado la democracia, hay un nuevo nivel del debate político en Colombia, hay nuevos liderazgos en las bancadas de izquierda democrática, en el gobierno, y eso es positivo. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos problemas que van mucho más allá del gobierno del presidente Petro, que no nacieron con el gobierno del presidente Petro ni se van a terminar el 7 de agosto del 2026. El tema de seguridad está ahí. Tenemos que enfrentar esas nuevas violencias en Colombia. Este tema, como mencionaba, las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Entonces yo sí prefiero ir mucho más allá en ese sentido que quedarme pues en la anécdota y en el problema del momento, que obviamente es importante, que entiendo la atención mediática, pero que hay que pensar en el futuro del país. Ministro, en su carta, en la tercera página, que es la página última de la comunicación que usted le ha entregado al presidente de la República, dice que ha tomado la decisión de dejar el cargo de ministro del Interior. Y tal vez lo que se preguntan muchos es si esa renuncia, por lo que nos ha dicho, es irrevocable o si el presidente considera que usted puede seguir, usted seguiría en su cargo. No, pues es que tomé la decisión de dejar el cargo, no es una renuncia protocolaria, eh, no es una renuncia para que el presidente decida si es bueno continuarlo o no, es una decisión personal y política definitiva. Obviamente, como lo dije en un comienzo, no se trata de salir mañana, de dejar temas. Estamos trabajando intensamente estos días, por ejemplo, en el diseño con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional de la ley de competencias que debe seguir al acto legislativo de la autonomía territorial. Estamos trabajando en distintos frentes del Ministerio del Interior en la política de derechos humanos, en la modificación de este sistema de alertas tempranas a propósito de la tragedia humanitaria del Catatumbo, en fin. El presidente está de viaje. Ya cuando regrese el presidente la otra semana, acordaremos pues el mejor momento de la salida, que obviamente tiene que ser muy pronto porque las interinidades no son buenas. Ministro, este es el comienzo de su aspiración presidencial, de su precandidatura, no necesariamente siendo el candidato único del gobierno. No, ese tema, Gustavo, la verdad no he tomado decisión, no tengo no, no he comenzado como los más de 30 o 40 candidatos, ni la organización de cuadros, ni a pensar en campaña. Simplemente es una decisión personal de quedar en libertad para opinar, obviamente, para seguir en el ejercicio de la política. Ya si la decisión es competir o no en este escenario tan complejo que tiene el país para el 2026. En materia de elecciones, le confieso, Gustavo, que lo único en lo que he estado pensando durante estos meses es, como ministro del Interior, garantizarle a los colombianos un proceso electoral tranquilo, un proceso electoral transparente, un proceso electoral seguro, un proceso electoral en donde se respeten las reglas de juego democráticas establecidas en la Constitución. De hecho, por primera vez en toda la historia, hicimos la primera Comisión Nacional de Garantías con los organismos de control, con la fuerza pública, con la organización electoral, más de un año antes de las elecciones del Congreso. Está prevista una segunda comisión a comienzos del mes de marzo. Arrancó ya todo el andamiaje de las elecciones. Están garantizados ese proceso electoral desde el punto de vista de seguridad. Hay que hacer unos esfuerzos grandes desde el punto de vista político, de las reglas de juego, desde el punto de vista fiscal y económico. Y cuando usted me habla de elecciones ahora, Gustavo, pienso en eso fundamentalmente. Es lo importante
para el país en este momento, garantizar estabilidad institucional, garantizar respeto a las reglas de juego democrático y ya los temas de las decisiones personales creo que hay tiempo suficiente para mirar el panorama más adelante. Obviamente, entonces no está dentro de la actividad de las próximas semanas pensar en montaje de candidaturas que además hay bastantes y de sobra en este momento para los colombianos. Ministro, quiero volver otra vez al tema inicial de esta conversación cuando usted dice lo del Consejo de Ministros. A mí me sigue pareciendo muy sorprendente uno creer que el presidente cometió una equivocación de 6 horas, porque es que no fue media hora, ni 5, ni una, 6 horas. ¿Usted no cree que eso estaba debidamente orquestado por Benedetti para causar esto? Finalmente lo que logró fue un cambio total de gabinete y él fortalecido al lado del presidente. Pero no es como menospreciar uno un poco al presidente pensar que cometió una equivocación tan larga de tantas horas. No, pues vuelvo y le digo, yo no me quiero quedar en el momento y en el episodio del martes, que seguramente fue el detonante de una situación de enfrentamientos internos del gobierno, de enfrentamientos de sectores de izquierda que contribuyeron y fueron fundamentales en la elección del señor presidente de la República y otros sectores que no necesariamente militamos en la izquierda, pero que consideramos sano y conveniente para el país la llegada de este primer gobierno de izquierda democrática a Colombia, que consideramos sana la línea de privilegiar la lucha contra la exclusión, contra la pobreza, la lucha por la igualdad en el país. Y allí ha habido fisuras y tal vez ese fue el detonante, pero pues yo no entro a calificar. Yo el día martes, les cuento, estuve con el señor presidente en la mañana en un par de reuniones, estaba sereno, estaba tranquilo, el presidente incluso ha pasado un poco inadvertido en medio del episodio del Consejo de Ministros el mismo martes, con toda serenidad y con todo el respeto republicano, institucional, asistió, cosa que es la primera vez que sucede en Colombia, asistió en calidad de invitado a la posesión de 3 magistrados en el Consejo de Estados, en el Palacio de Justicia, mostrando respeto por la decisión de la Corte Constitucional de permitir esas posesiones de magistrados, no necesariamente frente al presidente. Asistió allá eh, con los magistrados a esos relevos de la rama judicial, que yo creo que fue una decisión importante que demuestra su estado de serenidad, de tranquilidad. Después pasó este episodio del Consejo de Ministros que vuelvo y le digo, yo no puedo entrar a calificar porque entre otras cosas estuve muy corto tiempo y me tuve que retirar precisamente por las razones de salud conocidas. Señor ministro, yo veo a sus compañeros de gabinete indignados en este consejo por la presencia del señor Benedetti. ¿Pero de qué se quejan? Si el señor Benedetti ya estaba en el gobierno, si hay alguien que hubiera podido quejarse es usted, porque el señor Benedetti no solamente ya estaba en el gobierno, estuvo en la campaña donde usted no estuvo. Sí, Gustavo, yo vuelvo y le repito, para mí el tema va mucho más allá es indudable que esa decisión del presidente genera controversia no solamente al interior del gabinete, también en la opinión pública. Eso nadie puede tapar el sol con una mano, pero yo prefiero mirar mucho más adelante y pensando fundamentalmente no solamente en la recta final del gobierno, que hay que contribuir a que al gobierno, desde adentro, desde afuera, hay que contribuir a que le vaya lo mejor posible en estos 18 meses. Temas, por ejemplo, Gustavo, como las relaciones bilaterales con Estados Unidos, a nadie le conviene que al gobierno del presidente Petro le vaya mal en esas relaciones. Estados Unidos ha sido un socio fundamental de Colombia, un aliado, hemos tenido relaciones bipartidistas, hemos tenido relaciones en las dos cámaras, más allá de quién sea el presidente, más allá de las mayorías en el Congreso de Estados Unidos. El mundo vive una situación muy especial, hay que manejarlo con la mayor inteligencia, con estrategia. Necesitamos allí un acuerdo, no solo un acuerdo con el empresariado, con los partidos políticos,
para mantener esa relación en medio de estos subes y bajas y de la controversia que van a surgir no solamente por el tema de los deportados de los deportados colombianos, que es una decisión autónoma y soberana del gobierno de Estados Unidos y que es válido que Colombia exija que sean tratados con dignidad. Hay que seguir tramitando eso por las vías diplomáticas. Temas tan importantes como Gustavo, que ha pasado un poco desapercibido en medio de esta polarización política, o desapercibido no, pero el tamaño del desafío, lo que pasó en el Catatumbo es muy grave para el futuro del conflicto armado en Colombia. La actitud del ELN y especialmente el líder, la manera como el ala más guerrerista, más sangrienta, más radical del ELN, liderada por Pablito Arauca, se ha tomado el ELN, significa un gran desafío en los próximos años para el Estado, para la institucionalidad colombiana. Tenemos que enfrentarlo juntos, unidos. Allí yo no veo ninguna posibilidad de que pueda haber unas nuevas conversaciones, sino básicamente un enfrentamiento con el ELN, que necesitamos fortalecer la capacidad de nuestras fuerzas militares y de policía, acompañarlas y también hacer una intervención integral en el Estado colombiano. Entonces, digamos, el trámite de la ley de competencias, que va a significar un rediseño total de la estructura del Estado hacia los próximos años. Hay temas en el mediano y largo plazo muy importantes para el país que van más allá del 7 de agosto del 2026 y yo prefiero concentrarme en esos temas y en, como ciudadano, contribuir de alguna manera a generar un clima de mayor moderación, de mayor ponderación y de seguir insistiendo. Puede parecer ingenuo, puede parecer de alguna manera irreal, pero hay que seguir insistiendo en que en algunos temas fundamentales del país tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, más allá del Consejo de Ministros, más allá de Armando Benedetti, más allá de cualquier figura individual del gobierno. Yo estoy seguro, ministro, que usted ha oído esta teoría y quisiera su opinión sobre ella. Hay quienes sostienen, sobre todo los sectores de la izquierda radical, que usted quería su propio gabinete, que estaba dando codazos a los militantes y que quería armar un gabinete de ese acuerdo nacional suyo, y eso los indigestó a todos. No, pues vuelvo y le digo, allá hay tensiones propias de un gobierno en el cual muchos somos distintos y yo debo decir, Gustavo, que durante estos meses la relación con el presidente de la República ha sido franca, ha sido abierta. Hemos tenido la oportunidad de discutir diferencias de visiones sobre situaciones del país en muchas ocasiones con el mayor respeto, con la mayor lealtad con las decisiones del presidente. De eso se trata el ejercicio del gobierno entre distintos y no entre iguales y no en el unanimismo. Para nadie es un secreto que desde el primer día yo he insistido en la necesidad de un acuerdo nacional que va más allá del tema de los partidos y de la representación ministerial. Hay unas líneas radicales dentro del pacto histórico que tampoco es un secreto. Ellos no consideran que tienen, digamos, de alguna manera que durante el periodo de gobierno, en solo 4 años, avanzar con las versiones radicales de las distintas reformas. Nosotros tratamos y avanzamos realmente en moderar la reforma laboral, en moderar la reforma a la salud, en garantizar esta estabilidad institucional y desmontar las ideas de constituyentes, de reelecciones, en fin, que le hacen daño a la institucionalidad de este país. Eso genera, obviamente, críticas y cuestionamiento, yo debo decirlo con claridad, ni de todo el gabinete, sino de muy pocas personas radicales, ni tampoco de todo el pacto histórico. Yo creo que hay tendencias dentro de, no se puede mirar el gabinete, ni el pacto, ni el gobierno de izquierda como un todo. Allí hay tendencias que yo creo que le hacen bien al ejercicio democrático del país. Y bueno, obviamente de eso se trata. Había y hay quienes no compartían esta visión que yo tenía hacia dónde debía ir el gobierno, porque lo que es cierto es una sola cosa, Gustavo, por cuenta del sistema electoral colombiano, en el cual las elecciones presidenciales son separadas de las parlamentarias.
que ese es un tema además sobre el cual vale la pena seguir reflexionando, pues nosotros lo que hemos tenido, no solamente en este periodo, durante los últimos periodos en Colombia, son unos presidentes que tienen una mayoría absoluta, pero que ninguno de ellos tiene una mayoría absoluta, y en el caso de este gobierno tampoco fue la excepción, en el Congreso como para poder imponer su propia visión de cuáles son las reformas y cuál es el país que queremos, y que por eso es necesaria la concertación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Doctor Cristo, algunas fuentes afirman también que su gran molestia, por lo que verdaderamente se va, es porque usted no estuvo de acuerdo en la implementación del acuerdo de paz, cómo se estaba llevando a cabo. Pues, ¿se va por eso? ¿Le molestó esta visión del gobierno? No, 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 para nada, Vanessa, para nada, por el contrario. El gobierno recogió desde el primer día. Ustedes recordarán que, y qué bueno que usted mencione ese punto, el primer tema que hablamos con con el presidente cuando generosamente me llamó y me pidió hacer parte del gobierno, y lo que más me animó fue precisamente poder acelerar la implementación del acuerdo de paz con las FARC, que es una tarea pendiente que tiene no solamente el gobierno, sino toda la sociedad colombiana, después de los 4 años en los cuales el gobierno Duque engavetó en la práctica cualquier implementación, y de alguna manera ese es un debate que tendremos que dar siempre. De alguna manera esa engavetada significó el recrudecimiento de la violencia en muchas zonas de conflicto en el país. Eso lo acordamos con el presidente, nos pusimos a la cabeza de coordinar este equipo para la implementación. Diseñamos el plan de choque, lo presentamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este plan de choque va avanzando con los pactos de transformación territorial, con un mejoramiento de los números. Hay que destacar la tarea de la ministra de Agricultura, del director de la ANT, de la ADR en materia de reforma rural integral, de reforma agraria. Avanzamos incluso, Vanessa, es triste decirlo ahora, porque el episodio del Catatumbo obviamente es muy grave, pero la cifra del número de firmantes asesinados el año pasado, el 2024, fue la menor en los 8 años de vigencia del acuerdo: 30 firmantes asesinados, después de unos números mucho más altos, que obviamente no nos debe dejar contentos, porque no tiene ninguna justificación una sola muerte de un firmante asesinado, pero hay una política de protección a los firmantes en marcha que lamentablemente, pues esta matanza que hizo el ELN en el Catatumbo, incluyendo firmantes de paz, pues obviamente opaca esos avances. Digamos que se venía y se viene avanzando. Ya tenemos un marco de implementación y un plan de choque. Luego esa no es la razón. Obviamente ha habido toda articulación entre entidades del Estado en general, en todos los gobiernos. Aquí también se ha presentado. Hubo algunas molestias y discrepancias de funcionarios internos dentro del gobierno con la tarea del Ministerio del Interior de coordinar todos esos esfuerzos, pero yo eso siempre tratamos de superarlo. No lo logramos totalmente, pero no fue digamos, un gran problema. Ministro, sin lugar a dudas su renuncia es una muy mala noticia por el importante rol que usted cumplía por ser una especie de catalizador frente a la creciente polarización política. Y precisamente frente a ello quisiera preguntarle su opinión por las manifestaciones del expresidente Santos, entre otras las que hizo ayer, reiterando esa crítica acérrima a la paz total. Ha dicho el expresidente Santos que se ha tratado de un fracaso y que no fue bien planeada. Pues mire que Hernando, buenos días. Mire lo malo que es para el país en medio de estas dificultades que estamos viviendo al arranque del 2025. Vuelvo, insisto, tenemos serios desafíos en materia de relaciones internacionales con nuestro principal aliado. Tenemos serios desafíos en materia de seguridad. Tenemos desafíos institucionales para garantizar unas elecciones seguras, transparentes en el 2026, que sigamos en esta pelotera y en esta pelea permanente entre expresidentes, entre dirigentes,
Que se critique y se cuestione al gobierno es absolutamente natural. Y en la medida en que avance el proceso electoral, eso va a ser, y eso no es nuevo, y eso es sano para la democracia colombiana. Pero tenemos que encontrar caminos para unos mínimos acuerdos para enfrentar. Yo no sé por qué algunos creen que el 8 de agosto del 2026 los problemas de Colombia van a desaparecer como por arte de magia cuando termine su periodo el presidente Petro. Todos quienes tenemos un mínimo de sensatez y de racionalidad sabemos que no va a ser así y que los problemas van a permanecer en el escenario colombiano y tenemos que ser capaces de enfrentarlos unidos. Esa pelea de expresidentes del día de ayer con todo el respeto y la admiración que tengo y el afecto en el caso del expresidente Santos, yo creo que no es buena para el país. Entiendo obviamente la reacción del expresidente Santos frente al ataque sistemático y permanente que se hace al acuerdo de paz, que se hace a su propia figura desde las filas del uribismo, desde las filas del Centro Democrático, del propio expresidente Uribe, que también está viviendo una circunstancia judicial difícil desde hace un tiempo y que la institucionalidad está funcionando también en este caso y tenemos que acatar las decisiones de la justicia, pero hay que bajarle el nivel a toda esa polarización. Ahora, frente a la crítica del expresidente Santos a la paz total, eh, yo he venido diciendo cada vez más públicamente y después de lo del Catatumbo más, y también lo venía planteando y lo vengo planteando internamente, en el Consejo de Ministros, Hernando, pero no en los televisados y en los que no se pueden hacer público, que la política de paz total hay que hay que replantearla ya, hay que revisarla, no funcionó, no funcionó en muchos aspectos, fue una política ambiciosa, generosa del presidente Petro, los grupos violentos, especialmente el ELN, las disidencias de las FARC, no respondieron con un verdadero compromiso por la paz y hay que prepararnos aquí para una nueva violencia además. Fíjese usted que este fenómeno de violencia que está viviendo Colombia hoy no tiene nada que ver con lo de hace 30 años. Ya todos estos grupos, ninguno tiene justificación política. El último que tenía alguna clase de disfraz de justificación política quedó sepultado en el Catatumbo junto a los cadáveres de los líderes sociales del Catatumbo. La aspiración política del Ejército de Liberación Nacional quedó sepultada. Todos son grupos criminales. No son estructuras de nivel nacional, sino son estructuras regionales. Cada vez menos enfrentan a las fuerzas militares y policías, sino se enfrentan entre ellos. No pretenden cambiar ni el modelo político, ni económico, ni social del país, sino apropiarse de rentas criminales. Esa es una nueva situación de seguridad que tenemos que evaluar entre todos, empezando por las fuerzas militares y de policía, y que requieren nuevas estrategias y el concurso de todos los colombianos. Luego, la revisión de la paz total es inaplazable, empezando por el adjetivo. Yo le quitaría el calificativo de total porque obviamente no corresponde con la realidad. Ministro Juan Fernando Cristo, me corrige si lo malinterpreto, pero me parece entender en lo que usted nos dice que está totalmente convencido de que habrá elecciones. Pero yo creo que todos los colombianos en general, Gustavo, yo creo que es un insensato y es un incendiario quien esté todavía jugando al cuento de que no hay elecciones y que está el peligro de la estabilidad institucional del país. Yo creo que el gobierno y el presidente Petro ha dado demostraciones en medio de todas las dificultades, de las críticas, de las discusiones a veces ácidas con sus contradictores, de que él es un demócrata, que respeta las instituciones. Como vuelvo y digo, Hernando lo hizo esta semana en el Consejo de Estado y lo ha venido haciendo permanentemente. Todos los presidentes de la República en su momento han cuestionado y criticado fallos de la justicia. Eso no es nuevo, eso es natural en el ejercicio democrático. Pero vuelvo y le digo, hicimos Comisión Nacional Electoral, estamos trabajando con la registraduría. Esta semana precisamente tenemos reunión con el registrador y el presidente del Consejo Electoral para revisar todos los números, para revisar los presupuestos de las elecciones. Tenemos elecciones en Putumayo
un departamento que está atravesando dificultades el próximo 23 de febrero. La institucionalidad funciona en Colombia. A esto no hay que ponerle tampoco el tema de que el país se está acabando, porque eso no es cierto. Gustavo, hemos vivido momentos de crisis incluso más complejos que los de hoy, y Colombia ha salido adelante. Yo sé que vamos a seguir en esa misma línea de salir adelante, y todos tenemos que contribuir en eso. Y está el calendario electoral, están garantizadas las elecciones. Lo que yo le pediría a las decenas de candidatos presidenciales es que, en lugar de estar jugando a amenazar con que no haya elecciones, que las va a haber, pues no pierdan el tiempo en ese juego y vayan preparando sus propuestas y sus compromisos, y sus propuestas, y obviamente sus propuestas, que seguramente en muchos casos de ellos serán muy alejadas de lo que significa el gobierno del presidente Petro. Para eso es la democracia, y que se preparen para convencer a los colombianos de que son la mejor opción, y no jugar a atizar la inestabilidad institucional, que eso no es responsable con el país. Oiga, exministro, ¿cómo ve sus próximos días? Porque uno ve al canciller Leiva, al ex Pero canciller Leiva. ya exministro. No, ya exministro, sí. Pues renunció. Sí, Es irrevocable, ¿cierto? sí, chao. Sí. ¿Aló? ¿Cómo? Es irrevocable, ¿cierto? Sí. Sí, claro, lo acabo de decir, es una Pues, decisión personal, no es Para protocolaria. confirmarlo de exministro. Es que le dije exministro, sí, ya. No, el ministro no, porque sigo, A ver, hasta, sigo con mis tareas, hasta el jueves, responsablemente las cumpliré hasta el último día, hasta que llegue el presidente de Oriente Medio. Okay. que acordemos con el presidente Petro. Ya la semana entrante miraremos dejar cerrado ese ciclo, dejar la casa en orden, sin ningún afán, no hay ningún Pregúntele afán, no al hay ningún ministro del conflicto, Interior. no hay Entonces, ninguna pelea, y vamos Eso. Oiga, a hacerlo con tranquilidad. Doctor Cristo, ¿cómo ve sus próximos días? Porque uno ve, por ejemplo, al ex canciller Leiva muy dolido con el gobierno, poniendo unos mensajes muy fuertes. Alejandro Gaviria, que lo insultan todos los días. El propio presidente hace unos señalamientos muy fuertes. La exministra Cecilia López frega con las bodegas, que todos los días la insultan. ¿Usted cómo ve sus próximos días? Porque lo que sí está claro es que el gobierno, o sus seguidores más bien, no, pues digamos, no aceptan ninguna crítica. Mejor dicho, ¿está preparado para ese infierno? Yo no estoy para esas peleas, estoy en un estado de tranquilidad y de reflexión sobre el futuro del país. Las redes sociales, acuérdese que salí de las redes 15 días durante la temporada de diciembre. Yo creo que eso puede ser una buena decisión, Gustavo, para una vez salga del ministerio. Una etapa me dan una buena idea, una etapa de paz mental saliendo de las redes sociales un buen tiempo, y vuelvo y digo, no me van a ver en controversia ni en pelea, entre otras cosas porque tengo un enorme respeto por la figura institucional del jefe del Estado. Creo que ha hecho un esfuerzo importante por hacer cumplir las ideas. Seguramente se ha equivocado, como todos los presidentes de la República, pero esas tesis, esas ideas, esas reformas, lo peor que le puede pasar a Colombia, Gustavo y compañeros en la mesa, es dar marcha atrás, es volver al pasado, es volver a un pasado de exclusión política, de exclusión social, porque eso lo único es que es más generador de violencia. Hay que mirar es cómo se avanza de la mejor manera posible en consolidar unas ideas liberales, unas ideas reformistas para Colombia. Señor ministro, muchísimas gracias. Un feliz día para usted, y pendientes del regreso del presidente para que fijen la fecha específica en que deja la cartera. Muy amable, y seguimos con usted siempre contando aquí en 6 AM. Muchas gracias.